Ya. Les voy a mostrar aquí tres plataformas, ya que son como parte de la progresión que tienen los niños para aprender a programar. No es que aquí esté desmereciendo al público presente, ¿ah? No, no, no es mi intención, sino que para poder entender cosas, a veces también hay que tener representaciones gráficas y mentales en las que uno pueda sentirse cómodo. Hay, hay cosas, por ejemplo, que están del lado del Meet que son bastante interesantes y que evolucionan. Por ejemplo, Scratch, si uno lo coloca, tiene una vista bastante sencilla para poder hacer algo de programación, que es programación en bloque. ¿Se fijan? Y aquí uno puede llegar y colocar a través de un sprite e ir diciéndole qué es lo que va a hacer ese monito, ¿ya? Y uno lo puede colocar en algún lugar, ya sea en el sprite que se te ocurra aquí, perdón, está aquí. Y podríamos, por ejemplo, decir, ¿sabe qué? Muévete 10 pasos. Y hay una parte que yo me acuerdo que era de control, que era cuando alguien le apriete inicio. Voy a cambiar esta plataforma. Antes era un poquitito más rígida. No la había visto hace bastante tiempo. Tiene más opciones ahora. La han ido perfeccionando. Eh, pero sigue siendo la misma. Ahí está. Dice cuando apretemos bandera, muévete 10 pasos. Aprieta bandera y se mueve un poquito. O por ejemplo, no sé, dice eh, date vuelta 15 grados. Ya. Después de mover 10 pasos, da vuelta 15 grados. Mueve y se da vuelta. Y ahí uno puede hacer un montón de cosas que son del lado de la lógica de programación, pero que está con bloques. Si se fijan, no es la única forma de aprender colocando códigos. También uno puede hacerlo de esa manera. Ahora, no es la única forma. Aquí existe un gran programa que está hecho desde el MIT y también de varios gobiernos que han estado financiando, en donde hicieron cosas para los niños y le colocan temáticas que les gustan a los niños. De hecho, hay varias temáticas que me gustan hasta a mí, po. Entonces yo digo, chuta, buena adhesión, ¿eh? O sea, está súper bien. Por ejemplo, a mí me gusta Plantas versus Zombies, medio retro, pero me gusta. Y hay varias actividades que uno puede hacer dentro de los cursos. Como también hay minijuegos que uno tiene para poder hacer. Hay uno que era el más conocido, que era la hora del código. Este es el ultra conocido, ¿ya? Pero por ejemplo, no sé, pues mira, voy a ir a Minecraft, ¿ya? Y vámonos a viaje acuático. Y increíblemente, todo esto que está desarrollado está hecho para que uno aprenda. Ahora, aquí yo tengo un ahijado que juega esta cuestión, ¿ah? O sea, siendo bien sincero, juegan estos que son Roblox y cosas así, se entretienen harto. Y después uno les muestra, por ejemplo, esto mismo y le dice ya, juega con Stevie y les muestra un escenario de Minecraft para hacer algo. Y dice, no, mira, al ejecutar, avanzar. ¿Te fijas? Y ahí uno va y dice, ah, pero hay un tesoro. A ver, y si avanzamos 2 veces, y ahí se abrió el tesoro, ¿ves? Entonces, ese tipo de cosas es para desarrollar la lógica. Y les muestran un código encima. Miren, move forward. Que eso es como parte de lo que les mostré en la segunda unidad. El hecho de hacer funciones. Esto es una función modular, po. Te dice, mueve adelante. Y si uno programara las cosas así, obviamente que se verían bastante más sencillas para uno utilizarlas. Bien. Entonces, yo dentro de las cosas que les voy a pedir es que hagan una de estas cosas, po, hora del código, y que desarrollen un poco de lógica haciendo estos juegos. Le estoy haciendo una invitación abierta a que jueguen, ¿ah? Por lo menos en esta etapa del curso, que son como más del lado de aprender la lógica. Vicente, ¿en grupo? No, pueden hacerlo individualmente si estos juegos son juegos que están hechos para que tú lo hagas la experiencia solo, en realidad. No, no.
No tiene tanto para el tema de grupo. Pero algo más pulento que eso, sí, sí hay. Mira, de hecho, ahora todos los links de las páginas se los voy a enviar. Yo de hecho estaba anotando aquí algunos y también para lo del jueves. Así que les voy a dejar al tiro esos links. Les voy a dejar aquí en el chat para que los tengan. ¿Ya? Miren, y el último que les voy a mostrar, que en realidad todos lo miran así como un chiche nomás, pero finalmente se ha convertido en algo que han utilizado harto. Yo he tenido hasta alumnos de tesis utilizando esto, y ahí ya me sorprendió, ¿ya? Entonces, uno puede crear lógicas de programación para móviles, y uno ocupa la misma estructura. O sea, aquí, si yo coloco un nuevo proyecto, por ejemplo, voy a poner aquí proyecto, bueno, por decirle cualquier nombre. No puede contener espacio. Ya, 4. Ahí. Ok. Entonces, uno puede programar la aplicación móvil y la lógica de qué es lo que va a hacer el móvil está en bloques. Entonces, lo mismo que uno tiene en el Scratch y lo mismo que uno vio en Code.hour, entonces se plasma en una aplicación móvil. Y esta aplicación móvil funciona. Después tú llegas y cuando dices build, puedes llegar y colocar un QR o la APK para instalar y lo instalas. Y te funciona en, ¿cómo se llama? Se te funciona con Android. Eso sí, ya no es para iOS. Entonces, si se fijan, existen maneras de uno empezar a programar y adicionalmente con motores de bloques, uno poder hacer eso. Y para poder así hacer algo un poquito más bonito. Aquí dice Jerko, yo aprendí igual el programación con el programa Raptor, que dice la Wikipedia de Ernesto. Yo también me llamo Ernesto, pero no lo he visto en la Wikipedia. Wikipedia. Está bien, ¿eh? Es un mexicano. Perfecto. Si te fijas, hay un montón de herramientas para uno empezar a desarrollar la lógica. El hecho de hoy día era que mostraran un programa que es de juego, ¿ah? que son, que se llama Blocky. Pero el Blocky, eso eso sí que es para niños, po. Estos Blocky Games son cosas realmente para niños. O sea, miren, para cada animal verde, adjunte su foto, elige la cantidad de patas y la lista de sus rasgos. ¿Se fijan? Y uno llega y dice, ya, perfecto. Ya, vamos a ver el pato. Ahí está el pato. Después, colóquele la imagen. Ahí está la imagen. Después, ¿qué tiene? Tiene un pico. Ya, listo. ¿Y qué más? Tiene pluma. Bien. ¿Y cuántas patas tiene? Supongo que dos. ¿Ah? Y uno va colocando elementos que están hechos en bloques. ¿Se fijan? Hay muchas cosas hechas para bloques. Aquí en la universidad nos pusieron como ejemplo esto. Yo digo que hay más, ¿se fijan? Está Scratch, está el Code.hour, está Meetup Inventor, que va por el lado de los bloques. El Choda es mejor. Mándame el link de Choda. Yo no lo escuchaba, serle sincero. Xoda, ¿así? Xoda, ¿qué? Está troleando. Perfecto. Era un youtuber. Ya. Entonces, dentro de todas estas herramientas que están acá, nacieron unas herramientas que ya son un poquito más para el lado de hacer código, ¿ya? Y una de las herramientas que yo les recomiendo y que nosotros vamos a utilizar al principio para ir migrándonos poco a poco a este mundo de lo que es la programación,
yo les voy a pedir que bajen la herramienta que se llama PSInt, ¿ya? PSInt, uno puede escribir el código en pseudocódigo y después de escribir en pseudocódigo, ver cómo funciona. Y después de ver cómo funciona, uno lo puede exportar. Y al exportarlo, vamos a ver código en diferentes lenguajes. Entonces, podríamos decir que este es como el latín del código fuente y después uno les va poniendo el sabor que uno le quiera. En este caso, nosotros ya podríamos colocar después Python para un poco entender las instrucciones más o menos que se manejan. Si alguien ya sabía algún lenguaje, entonces probablemente con esto le va a hacer un nexo para poder hacer la traducción. Yo actualmente, chuta, les podría decir que sabiendo eso, uno podría armar la mayoría de los lenguajes. Yo actualmente sé 52 lenguajes, si mal no me recuerdo, y me quedo corto, creo. Tengo que ver los últimos que he aprendido, pero son muchísimos lenguajes de programación. Muchísimos lenguajes de programación. Pero comparte algunas cosas comunes, ¿ya? Algo que finalmente a uno le puede hacer. Claudio Montecura, dígame. Pero por supuesto, sí, sí puede ir. Sí, pues si estamos en el online, ¿ah? Esto es tiempo real, no hay problema, ¿ah? Aparte que si yo de repente tengo que ir, yo les voy a decir también, así que yo soy sincero, ¿ah? Sí, también tengo modales. Ya, entonces, colocando un poco PSInt, para que un poco vayamos contextualizando el tema, si se fijan en PSInt, nosotros tenemos un proceso. Yo lo tengo puesto como proceso porque tengo un tipo de lenguaje que es un perfil. Ya dice opciones del lenguaje perfil. Entonces, y el perfil que he utilizado bastante es un perfil que lo vengo desde hace mucho tiempo, cuando recién empecé a desarrollar estas cosas, yo lo hacía en Duoc, ¿ya? Que es uno de los perfiles que se guardó en algún momento, ¿ya? Ahora, esto que está acá, el proceso, uno podría eventualmente verlo como algo un poquito más sencillo. Si uno pone, por ejemplo, saludar y le aprieta clic en dibujar diagrama de flujo, uno podría ver eventualmente el tiro, programar con el flujo y convertirlo en pseudocódigo. Por ejemplo, si lo aprieto acá y me voy a esto que es el rectángulo, es una instrucción que puede ser asignación o darle un valor, sumar, hay muchas instrucciones. Pero también podemos colocar cosas distintas, como por ejemplo esto que sale con una flecha afuera, que es una salida, que se muestra en pantalla. Entonces yo voy a llegar y arrastrar eso y lo voy a colocar en medio. Y en los lenguajes de programación, generalmente uno coloca comillas simples o doble comillas para referirse a un texto. Por ejemplo, coloco aquí hola. Bien. Y luego, inclusive con este mismo diagrama, uno puede ver paso a paso qué es lo que ocurre. Se fijan acá, tiene una parte, dice paso a paso. Repito clic, unas patitas, y muestra la ejecución. Y si se fijan, ejecución iniciada en el proceso, hola, fin proceso, finalizada. Ahora, esto mismo que está acá, para ser bien significativo con lo que estoy haciendo, podríamos llegar y verlo en otro tipo de lenguaje. Entonces, ¿cómo lo vemos? Archivo, exportar. Y dentro de eso está Python 3. Y podríamos ver qué es lo que ocurre con Python. A ver, veamos aquí, lo voy a dejar aquí como en la raíz y le vamos a llamar ejercicio inicial. Aunque en estricto rigor debería colocarle el nombre del programa, pero bueno, pero es para guardarlo. Guardar. Y podríamos ver qué ocurrió. A ver, vamos a ir al tiro a proyectos, una, y le voy a ver en mi editor. Y fíjense, acá hizo algo que lo hace por defecto, pero no es necesario, ¿ah?
Esto, el if name main, no es necesario. Uno podría borrarlo y funciona igual. Pero lo significativo acá es eso, print. Y si vamos a ver aquí a psin, print es escribir. Ah, entonces para mostrar en pantalla, lo que estoy haciendo es un print en Python. Entonces, esta herramienta para nosotros va a significar eso, un nexo, que va a estar en pseudocódigo y que después finalmente lo vamos a traducir en algún lenguaje. En este caso lo vamos a traducir en Python. ¿Se fijan? Entonces, aquí hay que entender una cosa. O sea, los lenguajes de programación generalmente funcionan de una manera bastante particular. ¿Ya? Voy a cambiar aquí de compartir. Y vamos a ir a una pizarra. Bien. ¿Se ve la pizarra? Ya. Entonces, básicamente, uno cuando está trabajando en un programa, lo que está haciendo es llegar y generar un archivo, ¿ya? Que ese archivo podemos decir que ese es el fuente, ¿ya? El archivo fuente, en este caso, va a tener un código. En este caso, en el caso de Python, es un .py. Bien. Ahora, dentro de ese archivo fuente, así solo no hace nada. O sea, es una declaración de lo que se va a hacer, pero finalmente hay alguien que lo tiene que hacer. Entonces, esto que está acá llega y va a otro proceso que se llama el proceso de compilación. En la compilación, lo que ocurre es que se toma este archivo y hace dos procesos que son bastante engranables. ¿Ah? El primer proceso que hace es de ver lo que sería la sintaxis. Por ejemplo, si alguien llega y póngase usted, tiene el programa Python y coloca print hola, eso es correcto. Pero va a ocurrir bastantes veces en las cuales uno va a poner print nomás. Y va a llegar y este código, así como ocurre en muchos lados, yo le digo, este código va a sangrar. ¿Bien? Va a estar alegando todo el rato. No, está malo. Ya. Eso es porque no existe una palabra llamada print dentro de el lenguaje Python. Entonces ahí lo que estaríamos diciendo es que hay un problema que es del lado de la sintaxis. Bien. Entonces, y dentro de la sintaxis hay palabras reservadas que se utilizan en los lenguajes. Existen estructuras. En este caso el Python ocupa mucho de lo que es la tabulación. Si uno coloca aquí un código y después uno coloca un if y después ese if lo coloca en un espacio de tabulación, te lo va a pescar. Pero si uno lo coloca directamente ahí el código, no te lo va a pescar y va a ocurrir un error, porque existe un bloque, existe una sintaxis que se le llama antiguamente, le llamábamos indentación. Este espacio que uno genera con una tabulación. Entonces, en ese proceso de compilación, la sintaxis ocurre y empieza a revisarse. Si esto llega a estar ok, o sea, logramos que efectivamente el código cumplió con toda la sintaxis, se produce una salida. Y esa salida finalmente llega a un elemento que es ejecutable. ¿Ya? Y ese elemento ejecutable va a necesitar necesariamente de algún software que levante ese ejecutable. O va a necesitar de un proceso que lo sostenga. Entonces, en este caso existe Python. ¿Ya? Así como en otros lenguajes va a existir otra cosa. Por ejemplo, en Java, el que levanta el programa se llama Java. ¿Bien? Es el que levanta el programa. Pero el Python lo que está haciendo para levantar el programa, lo único que está haciendo es ser el software que
lo que arme es el proceso que finalmente va a estar ejecutándose. ¿Y ese quién es que administra los procesos? Hay un gallo que es como el que administra todo. O sea, la sintaxis es el código que escribimos. La sintaxis es la organización que tú utilizas dentro del código. El código tuyo es lo que escribes. ¿Ya? ¿Cómo lo escribimos? Para los programas lo puedes escribir hasta con bloc de notas. Y no le va a importar. El lenguaje, los lenguajes de programación es lo que uno escribe para que después lo interpreten. Pero el editor que uno ocupe pueden ser muchos. Yo, por ejemplo, de editores, los que yo utilizo son varios, pero existe Notepad++, puede utilizar, por ejemplo, Sublime Text, puedes utilizar, por ejemplo, brackets, o ahí su compañero tenía Visual Studio Code. ¿Un editor es distinto a un IDE? Sí, es distinto. Un IDE, un IDE es un conjunto de herramientas y utilidades en torno a una forma de programar. Por ejemplo, hay IDEs, por ejemplo, NetBeans, o IDE Eclipse, o IDE Visual Studio. ¿Y cómo son los códigos para hacer una imagen? Es que la imagen es, no es en sí un código, sino que es una data, es un dato que está presente y organizado. Por ejemplo, si hablamos de Paint, que es el más básico de los editores de imagen, lo que hace es un arreglo, es una forma organizada, es un arreglo de posiciones que serían como la especie de píxeles que está mencionando ahí. Por ejemplo, si uno quiere hacer algo blanco y negro, para efectos prácticos, el compilador lo vería como un Excel. Mira, te lo voy a mostrar ahí. Esto es como la mejor explicación que tengo para eso, ¿ah? Pero si uno tiene, por ejemplo, ¿se ve el Excel? ¿No? Ya. Entonces voy a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla, contenido, aplicación pantalla. Ya. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tomamos un Excel, estoy inventando aquí ya, y, y hacemos algo en blanco y negro, por ejemplo. Voy a hacer una X. Bien. Para efectos prácticos, la X es una data que está organizada en ese sector. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas y tiene 5 filas. Entonces, ese dato que está ahí es el que guarda. Y eso le llamamos bitmap. Bien. Existen muchas estructuras dentro de la informática para guardar información. Bien. Dice que cierra la puerta que llega a los... Ah, perdón. Ah, ya regresó nuestro compañero. ¿Ah? La otra vez busqué, pero no entendí mucho. ¿Cuál es la diferencia entre un intérprete y un compilador? Lo que pasa es que el intérprete es el que preventivamente te va diciendo cosas y te va mostrando lo que tú estás programando. El compilador, velo como el que te hace la norma. Es el que finalmente te chequea, el que hace la pega. Tú tienes un código fuente y lo convierte en un elemento ejecutable. El intérprete es lo que está diciéndote, mira, vas bien, vas mal. Mira, sabes que esta parte lo escribiste mal. ¿Te fijas? Eso es más o menos lo que yo te podría decir como la diferencia. Pero el compilador es un elemento que a ustedes eh, les permite transformar ese archivo fuente, esas instrucciones, en instrucciones que son más de máquina. ¿Ya? No sé si responde a tu pregunta, Yerko.
Está ahí Yerko, ¿no? Ya, voy a seguir compartiendo la pizarra. Ah, se salió toda la pizarra. Bueno, ya. En la última parte que lo que dije era que había un ejecutable. Bien. Y ese ejecutable finalmente lo tiene que administrar alguien. Y lo levantó un programa. En este caso, Python. Bien. Python llegó y levantó este ejecutable. ¿Ya? Ahora, ¿quién finalmente es el que hace la administración de todo? El SO. En mi caso que estamos aquí es Windows. Bien. Y Windows lo que hace es pescar este ejecutable que tenemos acá. Pesca ese ejecutable y dice, perfecto, yo soy un administrador de recursos. Tengo administración de procesos. Entonces voy a llegar y voy a dejarlo como un nuevo proceso y le voy a pasar un process ID. Bien. Y entonces el sistema operativo levanta tu programa y es lo que tú finalmente ves. En este caso lo ves como por pantalla. Ahora, ¿cómo ustedes identifican los procesos? Yo creo que ya lo han vivido un montón de veces. ¿Eh? Se les quedó pegado el PC y, quiero matar un proceso que se me quedó pegado al Word, por decir algo. ¿Eh? Uno hace controlar, suprimir y ahí tienen los procesos. Eso es lo que estás viendo ahí en la tabla de procesos. Claro, el administrador de tareas. Entonces, los sistemas operativos, cuando levantan programas, levantan sus programas y sus hijos. ¿Ya? Esto es un poco más avanzado, pero ¿qué pasa si el programa, el ejecutable que tengo acá, llega y levanta otros ejecutables? Por decirlo así, como un subejecutable 1 y después un subejecutable 2. Esos elementos que están acá, que son programas que están laterales al programa ejecutable, se llaman thread o hilos. Y ustedes los viven constantemente. Cuando ustedes llegan y no sé, pues están programando, perdón, programando, están escribiendo algo en un Word. Y el Word llega y le dice, le estarcha una palabra o les muestra algo. Lo que están haciendo es que un thread se está comunicando con el programa WinWord y le está mandando un mensaje. Y ese mensaje, él tiene otro programa que es el que recepciona mensajes y los despliega. Entonces es una tarea que está haciendo entre subprocesos de él. ¿Se fijan? Entonces, lo que uno hace cuando hace un programa y después lo deja ejecutando, finalmente es llegar y armar un proceso que está viviendo en un sistema operativo. Y ese sistema operativo puede ser diverso. Este sistema operativo, si lo colocamos en un lugar que tiene acceso público o tiene una URL, lo que estamos haciendo es que finalmente lo estamos dejando en un servidor. ¿Se fijan? Y ese servidor tiene acceso que lo puede tener de cualquier lado del mundo. Pero finalmente el servidor lo que está administrando, al igual que su PC de escritorio o el PC personal, está administrando tareas. Y esas tareas, ¿cómo las administra? Con procesos. Y esos procesos, ¿qué es lo que tienen dentro? Algunos programas ejecutables. Básicamente es eso. Entonces, todo ese proceso que nosotros hacemos para programar, eh, finalmente es para dejar y corriendo programas. ¿Bien? Matías dice, o sea, nuestro PC puede ser un servidor. Por supuesto, sí. El PC de uno, existen varias formas de hacerlo servidor. O sea, uno podría eventualmente o trabajar con Linux, que es una de las formas, o trabajando con un elemento que se llama no IP. El problema principal que tiene el tema de ¿cómo se llama? Del Linux en general y del Win, perdón, de lo que tiene las conexiones de Internet, es que son conexiones dinámicas. No sé si se han fijado que BTR, cuando ustedes ven la IP pública, va cambiando constantemente. Si tú quieres tener un servidor, tienes que llegar y tener un lugar donde vaya actualizando y refrescando esa IP para que cuando salga
se lo pasas a una cosa que sería un DNS público. Y ahí tú podrías convertir tu computador en servidor. O sea, le pasas tu IP, este DNS siempre tiene la misma IP, y lo que hace después es llegar y te enruta y sale hacia la nube. Bien. O sea, se puede. No sé si responde a tu pregunta, Matías. Ya, ahora, todo eso que yo te estoy diciendo es del lado de redes, ¿ah? O sea, yo lo conozco, pero es porque tengo también una certificación en administración de servidores. Pero, pero yo diría que se escapa un poco del mundo aquí de la programación. Bien, ya, bien. Entonces, eh, eso es lo que yo les puedo decir respecto a Python. Ahora, yo les voy a dejar una tarea, ya que me la tienen que documentar para el día jueves. Bien, es súper simple. Lo que yo les voy a pedir es que instalen Python en sus computadores personales, que lo traten de instalar. Es súper sencillo instalar Python. Pero lo importante es que ustedes vivan esa experiencia. El Jesco ya lo instaló. Muy bien. Ya tenemos misión cumplida. Python sirve para cualquier tipo de sistema operativo, por si acaso. ¿Ya? O sea, lo pueden instalar en Mac. De hecho, si existiese algún problema para Mac, Mac tiene un OS X, que es Linux. ¿Ya? También se pueden hacer muchas cosas ahí. Y si no funciona en el Mac eso, lo que puede hacer una máquina virtual. Y en esa máquina virtual instale el sistema operativo que usted encuentre impertinente para que tenga más o menos lo mismo. Creo que Mac trabaja mal. Un amigo le funciona pésimo. Es que depende de la máquina. O sea, depende de la máquina. Por ejemplo, yo tengo particularmente un computador de gamer, ¿ya? Y qué curioso, lo tengo de gamer, pero no juego. Ya tengo tanto trabajo que no lo puedo hacer, pero... Y tengo un MacBook Pro, y el MacBook Pro me funciona súper bien. Mi PC tiene Windows y escribo por el chat de acá y ya se pega. Sí, lo que pasa es que el Windows en sí es el que está medio rarífico, ¿eh? El puro Windows te ocupa 4 gigabytes de RAM. Entonces, si tienes 4 gigabytes de RAM, probablemente estés compartiendo memoria a diestra y siniestra. Tendrías que tener más RAM. ¿Quieres jugar LOL? Bien, 2 gigas de RAM en el notebook. Choo, eso es tener valor. Te va a correr. Sí, porque 2 gigas RAM es como para estar ahí todo el rato jugando, bueno, peleando el sistema operativo por recursos. Bien, ya pues, estimados, yo voy a subir este video y voy a colocar en la plataforma la tarea que deben subir, ¿ya? Para que lo suban, lo tienen que hacer la instalación. Lo que mandan es un pantallazo de Python instalado y ya con eso estamos listos. Bien, y el día jueves ya por lo menos vamos a tener que hacer ya cosas un poquito más de ejercicio, ¿ya? Entonces, hoy día era un poquito una introducción para que supieran qué es lo que contaba esta asignatura y qué herramientas hay algorítmicas. Y el día jueves ya vamos a tener que estar prácticamente haciendo algoritmos y programándolos para que tengamos algunos resultados ya pronto. Bien. Ahora, quiero decirles que la primera evaluación, la primera evaluación de esto va a ser el 13 de abril. Entonces, no queda tanto. Yo diría que tenemos que llegar y prepararnos para esa evaluación con harto ejercicio. Bien, yo soy de la idea de que hay que hacer más gimnasia mental que estar haciendo tantas cosas así como caso, ¿eh? Hay que ir de a poquito, ir haciendo harto ejercicio hasta que se acostumbren a la forma de estar programando. Bien, y con eso
deberíamos ir bien. Bien, estimados. Entonces, cierro esta sesión por hoy y nos volvemos a conectar entonces en este caso el día jueves, a la misma hora, en el mismo canal. Bien.